Gracias a Dios, estamos en una nueva jornada de nuestro programa para líderes. Es una condición muy honrosa la que Dios me concede poder enseñar a los líderes de la iglesia, entendiendo que sobre ellos pesa la responsabilidad del desarrollo comunitario de la iglesia. Saber que ustedes han recibido de Dios un encargo y que a Dios uno no le puede salir con cualquier cuento, que Dios requiere de nosotros un compromiso real, permanente. Hermanos míos, hace que como líder espiritual me preocupe por el celo de ustedes alrededor de estas ideas fundamentales de la ministración cristiana. Por eso vamos entonces a introducir este tiempo de estudio con oración y vamos a decirle a Dios que nos dé la claridad necesaria, que nos oriente de tal manera que nuestras posturas sean consecuentes, que nuestra responsabilidad sea cada vez mayor y que tengamos la oportunidad de darle altura al ministerio cristiano en la iglesia nuestra. Dios nos bendiga entonces con el poder de su Espíritu y con la fuerza de la verdad de su palabra. Oremos. Padre eterno, te doy gracias por mis hermanos, por la iglesia, por cada persona que hace parte de este grupo de líderes, y te doy gracias por esta bondad tuya para con nuestra institución, para darle hombres y mujeres tan especiales como los que tenemos en el servicio. Claro está que necesitamos de ti toda la fuerza y el poder para perfeccionar esta vocación a la que nos llamas. Ayúdanos entonces a tomar criterios muy serios, a asumir áreas de responsabilidad en el trabajo de la iglesia, que entendamos qué pesa sobre nuestros hombros y que entendamos la manera ideal de llevarlo a cabo. Te presento entonces la vida de mis hermanos hoy partícipes de este estudio para líderes y te los presento como personas necesitadas de que tú les abras los ojos, les despiertes conciencia, los fortalezcas en las virtudes y los lleves, Señor, a trabajarse seriamente sus limitaciones para que este hombre, esta mujer de Dios sea una persona apta, enteramente preparada para toda buena obra. En el nombre de Jesucristo el Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén. Sí, Señor. Vamos a entonar una canción y alrededor de esa canción vamos a complementar alguna idea devocional que abra la puerta para el desarrollo de este programa espiritual y que nos lleve a vivir dimensiones del Espíritu en la claridad que se vaya despertando en cada uno de nosotros. Solo anhelo
Su trono en mí tendrá Jesús, al mundo impartiré su luz, fiel llevaré aquí mi cruz. Yo quiero ser cual Cristo. Doquiera anduvo haciendo bien. Yo quiero ser cual Cristo. Rindió servicio santo y fiel. Yo quiero ser cual Cristo, al que sufrió lo consoló, al vacilante dirigió, al pecador lo ayudó. Yo quiero ser cual Cristo. Ejemplo fiel de perfección. Yo quiero ser cual Cristo. Supo vencer la tentación. Yo quiero ser cual Cristo. Desde la cruz poder brindó al malhechor que le buscó. Paz sempiterna proveyó. Yo quiero ser cual Cristo. Oh, mi bendito Salvador, anhelo ser cual Cristo. Mi recompensa y bendición será ser como Cristo.
Bien, hermanos, si alguno aún está de pie, pueden sentarse. ¿Recuerdan ustedes que hace 8 días estuvimos hablando de la palabra de ministración que nosotros usamos para llevar a la gente a encontrar los espacios de salvación correctos? Y decíamos que la sabiduría de Dios había dispuesto un método de salvación para los hombres que contradice enormemente las expectativas comunes que tiene la gente, y esa es una de las razones por las cuales uno tiene que entender que respecto a la salvación la gente se equivoca tanto. Porque cuando uno ve las elaboraciones religiosas, uno descubre que se maneja en religión más de lo mismo del mundo. No, a la gente no se le da el mensaje que hace contraste y que es el mensaje propuesto por la palabra. Lo que predicaban los apóstoles, lo que enseñaba la iglesia primitiva, por dónde conducía a las personas en la búsqueda de su salvación. Y de hecho los resultados extraordinarios que se obtenían, hermanos, no se puede decir lo mismo de lo que pasa hoy. Porque es que hoy uno descubre que difícilmente las personas se salvan, y es porque el mensaje está adulterado, porque se cambió la base, se cambió el presupuesto. Ya nos quedó difícil soportar la locura, aceptar un mensaje que no es atractivo porque queremos competirle al mundo en su eficacia. El mundo conquista con cosas que atraen, cosas que seducen, y entonces decidimos convertir el mensaje cristiano en un argumento de seducción atractivo, que le guste a la gente, que la gente no se vea, digamos así, demandada en un extremo que contradice las expectativas comunes. ¿Por qué? Porque por allá a la gente no le gusta, no funciona, y entonces decidimos más bien aminorar la dimensión demandante del mensaje para que se vuelva más asequible para todo el mundo. Porque nosotros creemos que los que ganamos almas somos nosotros y no hemos entendido que la obra en la iglesia es de Dios. Nosotros no salvamos a nadie, es Dios quien salva. A nosotros nos toca solo es manejar lo que corresponde, lo que es correcto, lo que es válido. Y Dios hace el resto. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo llegar a las conciencias. Porque por otro lado, hermanos míos, Él conoce la necesidad del hombre y sabe cómo afectarlo en medio de sus angustias. Pero si el mensaje lo adulteramos, Dios allí no puede obrar. De modo que la salvación se vuelve una cosa que no llega a las personas porque nadie quiere predicar un mensaje loco, un mensaje poco atractivo. ¿Recuerdan el texto que nosotros mencionábamos hace 8 días en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18? Capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El efecto es distinto en los que se pierden, distinto en los que se salvan. Son efectos contrapuestos, porque es que el que se salva es porque busca correctamente la salvación. El que se pierde
es porque no le encuentra sentido al orden de Dios y por eso se vuelve locura el mensaje de la cruz. Y tiene que ser la dimensión de un mensaje contrastante, porque haciendo lo mismo que hace el mundo, ¿en qué está la distinción? ¿En qué está la perspectiva particular? ¿En qué está el impacto santificador? No. Fíjense ustedes que es de sentido común espiritual, ¿ya? Lo que yo recibo de Dios para salvarme tiene que hacer fuerte contraste con todo lo que el mundo me dio. Porque si lo que el mundo me dio es suficiente, ¿para qué necesito mensaje de salvación dentro del programa espiritual de la iglesia? Si podemos decir lo mismo y con eso alcanza. No, hermanos, salvar a la gente es llevarlos a entender que el sistema está equivocado, que el enfoque está equivocado y que Dios está diciendo algo que el mundo califica como locura. Entonces, hablábamos de la palabra de la cruz y quería hacer énfasis especial en esto de la palabra de la cruz. ¿Ya? Eso es lo que dice el texto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay una versión, que es la versión de la Biblia Cantera Iglesias, que dice, pues el lenguaje de la cruz, fíjese que es interesante esta manera de decirlo, es la forma que se enfoca el mensaje de Dios a través de un lenguaje, una forma de decir, una forma de entender. El lenguaje de la cruz para los que van camino de perdición es una locura. Esos que llevan ya una ruta definida que los va inexorablemente a conducir a la perdición, para ellos eso es una locura. No me hablen de eso, que eso no tiene ni pies ni cabeza para mí. Pero dice el texto en esta versión, en cambio, para los que están en camino de salvación, para nosotros, dice la versión, es fuerza de Dios. Cuando uno ve esto, entiende qué es lo que conviene enseñar y cómo conviene enseñar, cómo hablar y de qué hablar. Esto es definitivo, precisamente cuando nos estamos enfrentando a un fin de semana que nosotros hemos definido como programa misionero. ¿Ya? Hay que entenderlo entonces como una filosofía de vida, una manera de enfrentar la realidad. Digamos entonces que la palabra de la cruz viene a ser el mensaje que induce a los seres humanos a aceptar su destino. ¿Me están oyendo? Induce a la persona a aceptar su destino. Fíjense ustedes que una cosa es decir, aceptar el destino, a decir me resigno frente a lo que tengo que aceptar. Aceptar el destino es decir, esto es real. Esto yo no puedo decir, no lo acepto porque me tocó. Ahora, otra cosa es lo que yo haga enfrentándolo, pero que acepto el destino, lo tengo que aceptar. Y eso se llama asumir la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, le dijo Jesús a sus discípulos, ¿recuerdan? Ya, niéguese a sí mismo, tome su cruz, acepte su destino y sígame. Ya. Aceptar el destino, asumiéndolo como real y disponerse a enfrentarlo. ¿Ya? Que allí es donde está la diferencia. Hay gente que no lo acepta, pero se resigna, porque no hace nada. Hay gente que nunca lo acepta, y no aceptarlo es no comenzar a resolver las cosas que el destino nos demanda. Entonces, la base de todas las soluciones comienza con la aceptación, que es el problema de mucha gente
en función de su experiencia religiosa. La gente dice, es que yo no acepto eso, es que eso no tiene por qué pasarme a mí, es que yo no tengo por qué vivir eso, yo no tengo por qué asumir eso. Y Jesús le está diciendo, tome su cruz, mijo. Muchachita, tome su cruz, acepte. Eso es lo que le tocó. Y si nos tocó, asumámoslo. Fíjense que esto es un trabajo serio que uno debe hacer con la gente para conducirlos por la ruta de la salvación. De hecho, hemos tenido que haberlo hecho nosotros en nosotros para estar donde debiéramos estar. ¿Ya? Aceptar el destino, asumirlo como real, disponerse a enfrentarlo. En la misma idea que citábamos de Jesús. Tome su cruz. Cuando lo haga, sígame. Hay que entenderlo entonces como una filosofía de vida, lo que les decía ahora. Una manera de enfrentar la realidad. El cristianismo es una manera de enfrentar la realidad y cuando enfrento la realidad de manera válida, me salvo. Y uno conduce a la salvación a las personas no impostándoles la vida, no llevándolos a que vivan una vida que no les pertenece, sino al contrario, llevándolos a que descubran la validez de sus propias vidas. ¿Ya? A veces mucha gente interpreta como práctica cristiana poner a la gente a huir de su propio destino. Salir corriendo, ¿ya? Como evadirlo todo. Como si José en la historia bíblica, ante el impacto negativo del desprecio de sus hermanos y de la condición libre de un muchacho muy apreciado por su padre, llegar a la condición de un esclavo en Egipto, hubiera dicho, ¿yo para qué sigo viviendo? Esto no es vida. Yo no soporto esto. Y entonces, al estilo muy nuestro, se hubiera cortado las venas. Esa no fue José. José no buscó folidol para quitarse la vida. José aceptó su destino. Y lo fue llevando paso a paso. Y se dio cuenta que le cambió la vida del día a la noche. Eso fue un cambio brusco. Todas sus posibilidades quedaron truncadas. Y sin embargo dijo, yo sigo viviendo. Porque yo sé que conmigo está un Dios maravilloso. Yo creo en Él y confío en Él. Gloria a Dios. Esa es la idea, hermanos míos, de la palabra de la cruz. La gente nos llega con sus problemas y a veces quisiera que nosotros le saliéramos con un mensaje vacío. Y de hecho las iglesias lo hacen. Nosotros le decimos, no, ese problema es real, pero hay manera de enfrentarlo. Hay manera de vivir eso. Y en medio de eso salir victoriosos. Y si usted decide enfrentar las condiciones de su propia vida, usted va rumbo a la salvación. Eso es el proceso de su salvación. Hay muchas filosofías y un buen número de ellas cargadas de ideas fantásticas, elaboraciones supersticiosas, criterios prejuiciados, y las personas se aferran a ellas pensando que son prendas de garantía para el éxito. ¿Ve? Ustedes les inventan cuentos, les elaboran fantasías, les dicen, usted tiene que tomar esta actitud, manejar esto así, usted no debe confesar el problema. Usted no debe decir, estoy enfermo, porque si usted confiesa enfermedad, usted está invitando a las fuerzas del mal
a venir a ensañarse en su vida. Hermanos míos, qué fantasías tan terribles. Conozco de personas cristianas que me llegaron a mi consultorio y doy testimonio porque lo viví. Me llegaron al consultorio y yo les pregunté, personas de mi estructura religiosa en aquel entonces, y les preguntaba yo, ¿qué tienen? ¿Qué les está pasando? Pues son las mentiras del diablo, hermano Jorge. Mentiras del diablo. Entonces yo, entendiendo el asunto, les preguntaba, ¿y qué mentira les está diciendo el diablo? Que tengo un dolor aquí, aquí, aquí. Pero esas son mentiras del diablo. Dice, bueno, vamos a ver si nosotros podemos sacar al diablo mentiroso de allí y resolver el asunto. Y entonces, si me daba la oportunidad y tenía confianza, le decía yo, no crea esas cosas así. Lo que usted tiene no es una mentira, es real. Es un dolor, es una enfermedad que de pronto no es objetiva su interpretación y necesitamos hacer exámenes para comprobar realmente lo que pasa. Pero usted no puede seguir evadiéndose pensando que mejor es no darle importancia, porque no dándole importancia, entonces la mentira del diablo se va. Eso no es así. Hermanos, muchas cosas por el estilo. Filosofías todas raras. ¿Ya? Gente tocada por una cantidad de ideas fantásticas, al punto que dejan que ciertos males se crezcan para volverse inmanejables porque nunca actuaron consecuente de una manera objetiva a tiempo. Porque les metieron cuentos, les metieron ideas que nada tenían que ver con la realidad, filosofías extrañas. La tendencia general, entonces, en esas filosofías existenciales es a evadir la demanda de responsabilidad cuando ella propone retos frente al dolor o frente a las pérdidas. No me lo merezco, suele decir alguien. Es culpa de otros lo que me está pasando, dice otro. Necesito que alguien enfrente por mí esto que no soporto. Tanto cuento, tanta elaboración, tantas salidas fantasiosas que no tienen que ver con una perspectiva saludable. Y lo más saludable es aceptar el reto de vivir, aceptar el propio destino y tomar la postura de la persona valiente que le dice a Dios, yo sé que es duro, pero cuento contigo, porque tú has prometido, tú has dicho, con Él estaré yo en la angustia y lo voy a librar. Fíjense ustedes que esto es otra cosa. El principio filosófico existencial de Cristo es totalmente distinto. Y mire en qué se basa el principio existencial de Cristo, que lo vamos a ver más adelante reflejado en un texto del Evangelio de Juan. En primer lugar, Cristo comienza por aceptar su destino, reconociendo que es la voluntad de Dios. No es algo que me puso el diablo en el camino, no es algo que viene como consecuencia de la maldad de los demás, y puede ser que sí. La maldad de otros colocan tropiezos a nuestra vida, pero vamos a Dios y le decimos, ¿y qué hago allí? Enfréntalo. Eso fue lo que le dijo Dios a Jesús. Dice el texto del libro o la carta a los Hebreos, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, fue oído. ¿Por qué? Por su actitud reverente. ¿Ya? Y entonces dice el texto que a pesar de que era hijo, le tocó enfrentar el padecimiento
y enfrentando el padecimiento, aprendió el principio de la obediencia. Fíjense ustedes que la particularidad de la filosofía existencial de Jesús fue asumir la palabra de la cruz, es decir, aceptar su destino. Luego lo enfrentó confiando en la bondad y el amor del Padre y finalmente salió adelante fortalecido, conquistando la meta propuesta y glorificando a Dios en el proceso y de hecho produciendo un efecto salvador en su entorno. Fíjense ustedes que esa es la filosofía existencial de Cristo. Me tocó, lo enfrento. No lo enfrento con actitud de derrota, sino con una visión confiada del poder de Dios en mí. Y yo sé que si salgo al otro lado, no solo soy victorioso, sino que conquisto territorios para el bienestar de todos los que detrás mío vengan, porque les voy a señalar el camino por donde se debe ir enfrentando este tipo de destinos que se vuelve muy frecuente para los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Vean que es una filosofía de vida que nosotros la entendemos como victoriosa, porque después de haber padecido y enfrentado todo, conquistó el sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Dice el texto a los hebreos, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más prestigio que ellos, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, dice el texto. Pablo lo identifica con el mensaje que contrasta con las propuestas sabias e inteligentes del mundo, de los hombres que ven lo de Dios como algo débil e insensato. Esa es la idea de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 25. Dice Pablo, es que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Digámoslo al revés, porque el texto para entenderlo hay que verlo al revés. Es que lo que los hombres llaman insensato es lo que para Dios es sabio. Lo que los hombres llaman insensatez o necedad es la sabiduría de la propuesta de Dios. Lo que los hombres llaman sabiduría, para Dios es necedad. Y es un asunto inevitable. Son dos cosas irreconciliables. Y dice el texto, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que los hombres llaman algo fuerte, poderoso, algo grande, para Dios es una cosa insignificante. Lo que los hombres ven como débil en el programa de Dios, ¿ya? Para Dios es algo fuerte, poderoso. ¿Y cómo evitar el contraste? Si yo no soy capaz de ver ese contraste, si yo no soy capaz de distinguir una cosa de la otra, es decir, si yo no me acojo a la palabra de la cruz, seguro que voy a terminar identificándome con lo que el mundo me ofrece. Porque eso tiene su poder seductor. Porque eso además se ve como que tiene sentido común. El sentido común, ¿ya? Del mundo. Conforme el mundo ve las cosas. Pero no es el sentido de Dios. Y entonces yo termino como desconociendo lo de Dios, porque voy a querer meter lo del mundo en el programa de Dios. Y esas son acciones que se ven frecuentemente en el manejo de los religiosos, ¿ya? Es una cosa absolutamente contrastante. Y es que contrastando
con lo que buscan. ¿Qué es lo que buscan? Felices resultados, razones elocuentes. Convénzame, deme razones válidas. ¿Y cuál es la validez? Que yo lo vea como inteligentemente válido por mi preparación, por mi formación, por mi experiencia, por todo aquello que hace parte de las cosas que yo he logrado desarrollar en el mundo. Entonces, convénzame de esa forma. El creyente se pone en esa tarea loca de pretender convencer conforme el mundo quiere a la gente acerca de Cristo, cuando Cristo dice: no se ponga en eso. Dígale: no, es que eso no es así, eso es de otra forma. El sistema de Dios tiene que ver con otra cosa. Pero nosotros no creemos. Y decimos: y le digo eso, allí fracaso. Entonces, repito, ¿acaso somos nosotros los que estamos salvando? El que salva es Dios. Pero miren que ese contraste de lo que ellos buscan, les parece a ellos, les resulta totalmente inaceptable e insoportable una propuesta que contradiga sus expectativas. ¿Ya? Esas expectativas que muestra Pablo aquí en 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque la ruta que conduce al conocimiento de Dios no es la ruta de la sabiduría humana. No hay cómo la sabiduría humana conduzca a Dios. Y entonces Dios elige un camino contrastante y nosotros tenemos que aceptarlo en su total eficacia. Porque los judíos piden señales. Fíjense que lo que ellos buscan son felices resultados. Y los griegos buscan sabiduría, razones elocuentes. ¿Ya? Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué mensaje más fuera de foco de los intereses del mundo? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, porque no tiene resultados. Es un líder fracasado, crucificado, y para los gentiles locura. ¿Cómo alguien grande puede ir a la cruz? Mas para los llamados, así judíos como griegos, porque allí no hay distinción, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted no tiene ojos para ver ese poder de Cristo contrastante con el mundo, esa sabiduría de Cristo en la cruz contrastante con el mundo, hermano, usted no tiene mensaje de Dios para la gente. Y usted lo único que va a hacer es aculturizar la gente con ideas religiosas, repitiendo las ideas de la cultura desde aspectos religiosos, pero usted no va a enseñarle a la gente qué es lo que lo conduce a la verdadera salvación. Por eso para mí es insoportable todos aquellos espacios donde a la gente se le predica el vano mensaje de la teología de la prosperidad. Es una teología absolutamente anticristiana. Es una teología, por cierto, vana, mentirosa, fraudulenta, porque yo no puedo llevar a las personas a convencerse que el mundo está establecido de parte de Dios para que los creyentes sean exitosos de la misma manera que el mundo hace exitosos a los seres humanos que se alejan de Dios. Ahora, no quiere decir que los creyentes vamos a vivir fracasos, que los creyentes vamos a vivir condiciones deplorables, pero el programa de Dios no se fundamenta en nuestro éxito humano. El programa de Dios se fundamenta en la aceptación de un contraste radical donde yo depongo mis intereses
si por la gracia de Dios, Dios me da muchas cosas, no es sobre la base de mis motivaciones o de mi interés, sino de una propuesta de Dios buscando bienestar para los que se salvan. Pero no alrededor de mi prosperidad, sino alrededor de mi capacidad para entender que Dios me salva contrastando con el mundo. ¿Qué definitivo es esto? ¿Qué definitivo es esto? ¿Ya? ¿Cómo se puede entender una vida exitosa cuando la persona es un hombre crucificado, expuesto a todas las implicaciones de lo que es estar en una cruz? Pues bueno, ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cómo cala eso? El contraste es lo que salva. El revolcón de vida que eso produce es lo que salva. La renovación de la mente es lo que salva. Y yo necesito asumirlo desde allí. Por eso el Evangelio de Juan nos presenta la manera filosófica como Jesús entiende su destino. Cosa que le permitió no desviarse, no evadirse y llegar a la meta propuesta exitosamente. El texto es Juan 12, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, desde el versículo 20. Juan 12, versículo 20. Hasta más o menos el versículo 33. Juan 12, 20, 33. Ese texto lo estábamos nosotros, lo hemos estudiado desde muchos enfoques, pero yo quiero que vean el texto de una manera, digamos, como una idea centrada en ese mensaje que de fondo allí se muestra. Vean ustedes que el texto se inicia con una idea que tiene que ver con unos griegos que buscan a Jesús. Fíjense que es interesante, ¿no? Es interesante cómo unos griegos que no son judíos se interesan por las enseñanzas de un rabino judío, no de Jerusalén, sino de Galilea. Y de hecho los griegos están viviendo en territorios cercanos de Galilea, mucho más cercanos a Galilea que a la tierra de alrededor de Jerusalén. Entonces este hombre humilde que comienza a dar unas enseñanzas, descubre de pronto que su mensaje trascendió las fronteras. Dice el texto, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Inquietos los griegos con Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés entonces y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo creo que Felipe y Andrés debieron decir, bueno, ahora se volvió internacional nuestra enseñanza, nuestra filosofía. Ya. Lo que uno descubre es Jesús entendiendo otra cosa. Dice él, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él entiende que esa no es la ruta de la propuesta de Dios para él. ¿Ya?
Entonces no les dijo, díganle a los griegos que se vengan acá, vengan, que se sienten a escuchar. Jesús no dijo eso. Jesús no buscó ese camino fácil de expansión, porque es la expansión de un argumento de filosofía humana, no el poder de la salvación de Dios, que en la claridad de Jesús estaba inconcluso. Y él debía desarrollarlo a otro nivel para que no solo le sirviera a los judíos y a los griegos, sino a todo el mundo, eficazmente. ¿Ya? Su glorificación no es la honra común, sino una ruta difícil que debía asumir valientemente. En el versículo 24 dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces vean ustedes que desde allí él descubre que se le demanda una responsabilidad donde queda incluido el bienestar de otros y por eso debe sacrificar lo suyo en aras del bienestar colectivo y lo acepta. A través de un ejemplo de la naturaleza dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a producir fruto. Un grano de trigo suelto, ¿a quién le sirve? Pero si lo sembramos, va a producir la gavilla, va a producir el fruto. Y ese fruto es el que da el pan, es el que da la comida. Es mejor caer en tierra y morir a simplemente sentir que tengo gloria, prestigio, y eso nada está resolviendo en medio de la necesidad que tiene la humanidad. Y usa un principio filosófico. El que ama su vida la perderá. Si yo me encierro alrededor de mis propios intereses de la vida, me pierdo. Y el que aborrece su vida en este mundo, es decir, el que es capaz de entregar su vida en ese mundo para vida eterna, la guardará. Fíjese que él aplica todo eso para justificar la postura que toma de no asumir la vida cómoda, sino aceptar el reto que Dios le pone al frente. Y al frente tiene la cruz del Calvario. Y entonces, en esas condiciones, entiende él el motivo de su angustia. En el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, porque se da cuenta de lo que le viene. Dice que es aceptar un destino. Y cuando uno acepta el destino, uno sabe que adelante viene el problema. Adelante está la dificultad, adelante está el conflicto duro. ¿Ya? Y yo no le puedo decir a Dios que si eso tocó para llevar a cabo la propuesta de Él, el Señor me dé un camino evasivo, porque si Dios me dice, no hay otro, por allí debo ir. ¿Ya? Entonces Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Miren ustedes que Él se dice a sí mismo, ¿no? Y se lo propone a sus discípulos, se lo plantea a sus discípulos. ¿Qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Es decir, ya llegó mi vida hasta aquí. Dios me ha venido preparando para esto. Ahora, ¿qué le voy a decir al Padre? ¿Ya no lo voy a hacer? ¿Ya no lo voy a asumir? ¿Ya no lo voy a aceptar? Yo tengo que asumir mi destino. Yo tengo que asumir mi responsabilidad porque el Padre harta inversión hizo en mí para hacerme apto, para hacerme fuerte, para hacerme consistente y poder vivir esto con la altura que debe ser. Y entonces le pide a Dios que use la experiencia para la gloria de su prestigio. Y entonces le dice al Padre, bueno, Padre, en esto que me toca enfrentar, necesito que glorifiques tu nombre. Es decir, que lo que salga adelante sea tu prestigio. Yo no te estoy pidiendo victoria para mí, no te estoy pidiendo honra para mí, no te estoy pidiendo prestigio personal, conquista humana. Estoy pidiéndote que uses todo esto que me toca vivir
para los objetivos tuyos. Mensaje de la cruz. Mensaje de la cruz. ¿Ya? Jesús no le preguntó al Padre, Padre, ¿y allí cómo voy yo? ¿Y qué es lo que me toca a mí? ¿Qué me gano con esto? Como los discípulos le preguntaron a él, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros lo entregamos todo. ¿Qué nos ganamos? Jesús no hizo esa pregunta. Jesús entendió que todo lo que le iba a tocar vivir no era para honra propia, sino para la gloria de Dios. ¿Ve? Aceptar un destino de siervo. Aceptar el destino del que está consagrado a Dios. ¿Ya? Y le pide entonces que use la experiencia para la gloria y prestigio de Él. Y Él escucha una voz que escuchan otros, que confirma el sentido honroso de su consagración y le pronostica resultados mayores. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vean ustedes cómo Jesús está viviendo las condiciones demandantes de un destino que le tocó enfrentar y que Él no se puso a quejarse, a indisponerse, a creerse víctima, a asumir el asunto como terrible. ¡Qué desgracia! ¿Por qué a mí me toca vivir esto? ¿Por qué precisamente a mí me corresponde? ¿Por qué me toca vivir en una época tan complicada como esta? ¿Por qué me tocó precisamente el 2020 enfrentando toda la tragedia del coronavirus? Hermanos míos, no. Es el gozo que debemos sentir de poder estar viviendo algo especial en este tiempo, porque para esto Dios nos trajo aquí. Aleluya. Y los que estamos viviendo esto y lo estamos entendiendo de parte de Dios, estamos sorprendidos, porque lo que está haciendo Dios es extraordinario, es inimaginado por nosotros. Ya nunca pensamos que esto resultara tan fructífero. No pensando solo en los resultados que tienen que ver con el aspecto humano. El hecho de que nosotros pudiéramos tener una capa de ozono restaurada en unos cuantos meses en que los hombres dejaron de estar lanzando contaminación a la atmósfera. Eso ya es poder de Dios, es la forma como Dios nos demuestra que Él trata de conservar lo más que puede el mundo que nos ha dado. Pero eso es lo de menos. Es que lo más grande es descubrir a Dios haciendo maravillas salvadoras. Es descubrir a Dios cambiando nuestra estructura mental. Es descubrir a Dios salvándonos de cosas que nos llevaban por rutas equivocadas. Y esta condición que cambió la rutina nos puso de frente a una visión distinta de las posibilidades de nuestra propia vida. Eso es aceptar el destino y decirle a Dios gracias. Y yo que pensaba que esto iba a ser tan terrible, y aunque ha sido duro, Señor, tu bondad se expresa de tal manera que yo te agradezco este tiempo extraordinario por el cual me has permitido pasar, porque qué experiencia tan salvadora ha sido. Aleluya. Fíjense ustedes que Jesús es aquel que entiende que Él no puede huir de su destino, porque en su destino hay un programa de salvación. En el suyo hay un programa de salvación que no se queda con resultados exclusivos para usted, sino que alcanza bienestar para otros, porque sus conquistas bendicen la vida de mucha gente. Pero si usted se acobarda y huye, usted se pierde la oportunidad. Jesús entiende que se inicia una era nueva con el relevo del poder del mundo, creando un nuevo orden. Dice Jesús, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora sí que vengan. Después de todo esto, que vengan los griegos. Después de todo esto, que vengan todos los pueblos del mundo, porque tendré un espacio grande, pues a todos voy a traer a mí mismo. Es decir, a todos los voy a acercar a este territorio donde yo he sido levantado. Y no se refiere a ser levantado a un pináculo de gloria, sino a su tragedia de la cruz del Calvario. ¿Ya? A todos atraeré a mí mismo. A todos puedo salvar. Para todos alcanzan. Y esa es mi glorificación. Jesús usa el término glorificación, en el caso de él, como una expresión, yo diría que irónica. Lo que es la gloria de Dios, para él sería una tragedia que se convirtió en gloria. ¿Y cuál es la gloria? Que fue el que cumplió el propósito de Dios en un momento dado. Por eso él entendió el lugar de la cruz para su destino. ¿Ya? Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entendió que debía ser levantado. No era la vida común de un hombre en la tierra. Tampoco era la dignidad celestial. Levantado de la tierra porque no iba a quedar como el hombre que vive aquí normalmente. Pero tampoco se le está abriendo el cielo, como para decir, se va para el cielo. No, está entre la tierra y el cielo, en una condición muy incómoda, ya suspendido en la nada, anulado para el poder de salvarse, rechazado por el mundo, rechazado por el cielo, entendiendo que el peso del pecado del mundo estaba en él, estaba sobre él, ni en el cielo, ni en la tierra, y esa fue su gloria, que colocado en medio vino a ser mediador entre los propósitos de Dios y las incompetencias del hombre en la tierra. Debió asumir un absoluto desprendimiento de cualquier posibilidad de garantía en la tierra para no acobardarse frente a la frustración y las pérdidas. Esa es la palabra de la cruz. ¿Cuánta gente ha resuelto grandes cosas en la experiencia de la existencia humana, aceptando su destino, asumiendo la responsabilidad que le toca asumir, aunque se ve complicado, se ve difícil, se ve enfrentados a cosas que no son las que alguien naturalmente quiere para su vida. Y sin embargo dice, me tocó, lo vivo. Porque yo cuento con Él, porque yo cuento con su respaldo, porque yo cuento con su poder. Es la postura que debe asumir un cristiano. Y por esa razón, cuando predicamos el Evangelio, llevamos el mensaje de la cruz. Le decimos a la gente que, como Pablo expresa en Gálatas, él debe crucificarse con Cristo. Y nosotros debemos crucificarnos con Cristo. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, el cual se dio y se entregó por mí. Aleluya. Ya. El cristiano asume el hecho de que
hay un poder en la cruz paradójico, absurdo para el mundo, pero poderoso para el creyente. Cristo sentado a la diestra de Dios es un efecto práctico evidente, ¿ya? Siendo Señor de toda la creación, nos demuestra que la cruz no tiene un mal final, que asumir el destino propio bajo el régimen de Dios, que aceptar la voluntad de Dios, que aceptar la propuesta de la vida, no tiene un mal final si lo hacemos dentro del rigor que tiene la postura de un creyente que le dice a Dios: sí, Señor, me tocó enfrentarlo, no huyo de la responsabilidad, pero quiero contar contigo, con tu respaldo, con tu dirección, con tu claridad, y sácame adelante, porque yo quiero pasar por esto para salir al otro lado y ser victorioso. Que cuando termine estas condiciones difíciles que ha producido esta pandemia en la sociedad, yo pueda decir, esto lo enfrenté y de esto salí construido, salí fortalecido. Que cuando pase por condiciones de tribulación y de angustia, yo tenga que decir, enfrenté todo esto y vi la mano de Dios sosteniéndome, vi la mano de Dios protegiéndome y dándome razones para continuar adelante. Y ahora que he salido de toda esa condición, que la vi tan dura, pero que Dios me dio tantos recursos para poder asumirla como debe ser, hoy puedo decir que no solo valió la pena, sino que como consecuencia de esto yo he salido fortalecido, con una capacidad mayor para entender la obra de Dios en la vida mía. Ese es el mensaje de la cruz. Esa es la palabra de la cruz. Y ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo con cada creyente en la iglesia. Con ustedes como líderes al comienzo, porque ustedes deben ser personas que cada uno acepte las condiciones de su propio destino, y luego extender todo eso a la vida de todos. Porque es que estamos enfrentando un mundo evadizo, unas actitudes descomprometidas, una búsqueda continua de condiciones en donde las demandas sean mínimas, y claro, cada vez el mundo es menos apto para aceptar el destino que Dios colocó en la ruta del desarrollo de los seres humanos. ¿Ya? Convenía aquel, ¿ya?, que quería llevar muchos hijos a la gloria, convenía que perfeccionase con aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es que son métodos de perfeccionamiento, son caminos que Dios permite donde el resultado va a ser lo mejor para nosotros, de modo que si nos tocó enfrentarlo, digámosle a Dios: Señor, es duro, estoy pensando, estoy como angustiado, pero Señor, si tocó, tocó, y aquí estoy, y bendíceme, y dirígeme, y sálvame, susténtame, pero dame la victoria. Dame la victoria. Cuando nosotros tengamos creyentes asumiendo todo esto, entonces podremos descubrir qué es lo que Dios está buscando. Personas fuertes, personas consistentes, personas que dan testimonio de lo que Dios hace en condiciones muy duras, personas que descubren cómo les cambió la vida, personas que se dan cuenta que el cambio en medio de condiciones angustiantes, que se vio como tan difícil, como tan horrible, como tan inaceptable, el cambio conduzco a algo mucho, pero mucho mejor que lo que se tenía antes. Espero que después de esta pandemia
todos podamos dar ese testimonio. Y yo no hablo solo de este efecto del coronavirus, hay otras cosas, porque en el camino suyo hay otras cosas. ¿Cuándo las va a aceptar? ¿Cuándo las va a asumir? ¿Cuándo va a buscar el recurso espiritual de la iglesia para que le ayude a ir manejando adecuadamente su manera de enfrentar esa situación de la cual ha venido huyendo hace tantos años? En el nombre de Jesús, yo le digo, su victoria está en aceptar su destino y reconozca que aunque se vea feo, la cruz de Cristo, la cruz, el mensaje de la cruz, ¿verdad? El testimonio que da el creyente que asume su cruz es el de una condición donde al final lo mejor de la vida queda después de todo eso. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios me bendiga a mí, que Dios bendiga a las personas que Dios nos va a permitir trabajar alrededor de esto, que Dios nos dé una iglesia solvente, que Dios nos haga a nosotros seriamente comprometidos con estas cosas y que entendamos que este es el Evangelio, no el cuento rosa que se elabora, no la historia fantástica, sino el reto de vivir aceptando lo que Dios nos propone vivir. Pónganse de pie, por favor. Oremos que Dios nos dé condiciones para no seguir huyendo, que Dios nos haga aptos para decir, bueno, aquí me paro, aquí me pongo firme y venga lo que venga, Señor, espero que me sostengas, pero no me voy a mover, no me voy a esconder, no voy a huir, voy a hacerle frente, como conviene en la actitud válida de un creyente. Padre eterno, bendice a tu iglesia. A la luz de esa claridad, Señor, bendice la vida de los líderes de la iglesia. Despierta esa sensibilidad en las personas. Toca, Señor, las condiciones profundas de su vida y genera motivaciones en un orden distinto, en una orientación absolutamente distinta del común. Ayúdanos a entender ese contraste. Danos la sabiduría, Señor, para pararnos en el lugar preciso y descubrir la obra tuya, tu camino que contrasta con el camino del mundo. Danos la sabiduría para entender esto. Danos el entendimiento para reaccionar acertadamente y danos la fuerza de voluntad para no claudicar. En el nombre glorioso de Jesucristo, te pido que bendigas a los líderes, los coloques en perspectiva válida respecto de sus propias vidas y los ayudes a entender la responsabilidad que tienen con tanta gente a su alrededor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, modelo de esta victoria maravillosa de la cruz cristiana. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, que Dios los bendiga y los ayude a seguir adelante. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues
Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.